Acabo de regresar de unas vacaciones en Japón, un país maravilloso que os recomiendo visitar. Si todos los habitantes del planeta tuviéramos el mismo nivel de civismo de los japoneses, empezando por mí mismo, este mundo sería un lugar mejor. Pero durante mi estancia tuve una experiencia traumática. Pude constatar de primera mano que Japón está controlado por los masones. Sí, estimados oyentes, sí. Japón también. En este vídeo voy a hablaros de un monumento con el que me topé caminando por una avenida de Tokio. Ya sabemos que el actual sistema está controlado por los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París. Y Ámsterdam. Una ciudad y un país, Holanda, que no suelo citar, pero que no debemos perder de vista. Sabemos que son sionistas, sí, pero también sabemos que concretamente pertenecen a la rama satánica del sionismo. Es decir, a una desviación perversa de este movimiento político-religioso. Sabemos que sus agentes, los famosos masones, se organizan a través de sociedades secretas, unas organizaciones que se mueven en la sombra y que necesitan pasar desapercibidas. Pero también sabemos que son muy arrogantes y que tienen la irrefrenable necesidad de mostrar al mundo que ellos son los que mandan. No lo pueden evitar, es algo superior a ellos. Para empezar, muchos de ellos llevan un anillo como este. Pero eso es algo que solo hacen los más osados porque es un símbolo demasiado llamativo. Y gracias a Internet cada vez más gente es consciente del rollo que se traen entre manos los masones y reconocen los símbolos de este anillo. Lo que de verdad les excita es construir delante de nuestras narices edificios y monumentos que simbolizan su poderío, y a continuación ofrecernos unas explicaciones ridículas sobre el significado de los mismos. Es decir, reírse de nosotros en nuestra cara. Por ejemplo, en el billete del dólar nos han colado numerosos símbolos masónicos, como una pirámide egipcia coronada por un siniestro ojo, un Hail Satan en un billete que fue retirado en 1969, poco después de que este secretito fuera expuesto, un búho oculto en la esquina superior derecha, y unos ojos de búho si doblas el billete de determinada forma. Lo que me recuerda que los jardines del Capitolio de Washington también tienen forma de búho. De hecho, en el billete de dólar puedes encontrar al mismísimo Satanás, si sabes cómo buscarlo. Si no has visto mi vídeo titulado Economic Crash, ¿quién lo ha provocado?, te recomiendo que le eches un vistazo. En él desarrollo este tema con más profusión. La estrella de 5 puntas es un símbolo satánico. Por eso, conseguir que en las banderas de nuestros países luzcan tantas estrellas de 5 puntas ha sido uno de sus éxitos más espectaculares. A lo que hay que añadir que nos hayan colado sus soles y sus triángulos. Sus colores predilectos a la hora de diseñar las banderas son el azul, el rojo y el blanco, reservando el azul celeste para las banderas más importantes. Ojo, casualmente el movimiento paneslavista en su momento también escogió los colores azul, rojo y blanco como sus colores representativos. Por eso la bandera de Rusia, y por imitación las de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Serbia, usa estos colores. Pero insisto, estas banderas no fueron diseñadas por masones. Las de los países latinoamericanos, por desgracia, sí. De hecho, en el escudo de Rusia aparece San Jorge matando un dragón y en él podemos ver varias cruces, que es un símbolo profundamente odiado por los masones. Se podría decir que estamos inmersos en una guerra mística entre los seguidores de las cruces y los seguidores de las estrellas. En la actualidad, Rusia y China son los grandes rivales de los banqueros sionistas de Londres y Nueva York, pues estas potencias emergentes están poniendo en peligro su hegemonía, por lo que el riesgo de un inminente conflicto internacional es muy elevado. La bandera más masónica del mundo es la bandera de la ciudad de Chicago. 2 bandas horizontales de color azul celeste sobre un fondo blanco, como la bandera de Israel, y 4 estrellas de 6 puntas de color rojo Rothschild. La explicación oficial sobre el significado de la misma no tiene desperdicio. Se supone que las bandas azules representan al río Chicago y al lago Michigan, y que las estrellas representan la masacre de Fort Dearborn de 1812, el gran incendio de 1871, la exposición colombina de 1893 y la Feria Internacional de 1933. Menuda sarta de estupideces. Definitivamente nos toman por tontos.
También sabemos que les gusta levantar siniestros obeliscos egipcios en las principales plazas de nuestras ciudades. En Washington, bueno, en casi todas las ciudades americanas hay uno. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, bien cerquita del Pilar, Buenos Aires. Y también les gusta construir pirámides encubiertas como el rascacielos Tessart de Londres, el edificio más alto de Europa, que en realidad es una pirámide estilizada. O como esta pirámide de cristal que hallaréis en la entrada del Museo del Louvre de París. En Tokio se han decantado por algo un poco diferente. Si sales por la puerta principal de la estación central de trenes, vas a parar al Palacio Imperial. Pero si sales por el otro lado te encontrarás en la avenida Yaesu. Se trata de una avenida importante, pero no tiene mucha vida porque apenas hay tiendas ni restaurantes. Si avanzas un par de calles, esta avenida se cruza con la calle Chugo, a la que las guías turísticas suelen denominar Ginza, que en realidad es el nombre del barrio, y que es la famosa calle donde se concentran todas las tiendas de lujo. Pues bien, en la intersección de estas dos importantes avenidas, los masones han erigido este extraño monumento que han denominado The Bell of Peace, la campana de la paz. Este defesio fue plantado ahí en 1989. La versión oficial del significado de esta obra es la siguiente. Se supone que la campana que cuelga perteneció al barco holandés que se hundió frente a las costas de Japón en 1600. Uno de los marineros que sobrevivieron, Jan Joosten, fue forzado a servir al Shogun hasta que murió en otro naufragio en 1623. Por cierto, no sintáis lástima por él. No se le permitió volver a Holanda, pero fue muy bien tratado. De hecho, esta avenida está dedicada a este marinero. Los japoneses pronuncian Jan Joosten como Yaesu, y por eso la avenida se llama Yaesu. Así pues, se supone que este monumento representa el entendimiento entre los diferentes pueblos y las diferentes culturas y es un alegato a favor de la paz mundial y bla bla bla. Analicemos su verdadero significado. Como veis, se trata de un triángulo, que al menos a mí me recuerda a la figura del compás masónico. Bueno, en realidad son 3 triángulos. ¿No os da la sensación de hallaros ante una entrada, ante un portal hacia otra dimensión? ¿O tal vez ante la entrada del inframundo? No podía faltar, por supuesto, la pirámide de turno, con un hermoso canto a la paz grabado en la piedra. Por favor, no os dejéis engañar tan fácilmente. Esta gente no es pacifista. De hecho, ellos están detrás de todas las guerras que han tenido lugar en los últimos 200 años. Lo que sucede es que después de tanto guerrear, ahora ellos están arriba. Por fin han conseguido alcanzar la cima del poder. Y ahora que ellos están arriba, nos dicen a los demás que seamos pacíficos, que no causemos problemas ni conflictos, que les dejemos dirigir el cotarro sin darles la tabarra. Por cierto, cerca de este monumento podéis encontrar esta escultura. Un búho. ¡Qué casualidad! No soy un experto en el tema de la simbología, pero yo diría que para ellos la pirámide representa la vía de acceso a nuestro mundo para Satanás, de tal forma que cuando llegue el momento de la verdad, el día del juicio final o algo así, Satanás irrumpirá en nuestro mundo a través de una de sus pirámides. Los habitantes de Tokio no tienen que preocuparse de nada. Esta pirámide es demasiado pequeña para Satanás. Por aquí no saldrá. Los que sí deberían estar preocupados son los habitantes de París. En la película Pactar con el Diablo, de 1997, Al Pacino interpreta a un carismático y sarcástico Satanás. Por cierto, os sorprendería la cantidad de actores y cantantes que son adeptos al satanismo. El caso es que no me extrañaría que el presumido coqueto y metrosexual Satanás eligiera París para hacer acto de presencia en nuestro mundo. Imaginaros la escena. Aparecerá durante un desfile de moda, probablemente en el que organice Victoria's Secret. No sabe nada Satanás. Levitando por encima de la pirámide de cristal que hay en el patio exterior del Museo del Louvre, cual ángel de Victoria's Secret. Bueno, más o menos. Madre del amor hermoso. Satanás es transexual. Entre aplausos de un extasiado presidente de la República Francesa, diseñadores, actores, cantantes, artistas y, por supuesto, jugadores de fútbol, los nuevos dioses del siglo XXI. Mirad a David Beckham. Tiene la misma edad que yo y mirad qué pelazo tiene.
no como yo, que soy medio calvo. Es evidente que este individuo ha hecho un pacto con el diablo. En la segunda parte de este vídeo haré una referencia a la Guerra del Pacífico, una guerra que marcó profundamente a Japón. La versión oficial del sistema dice que a partir de 1930, no se sabe muy bien por qué, los japoneses enloquecieron y se lanzaron a una salvaje campaña de agresión imperialista contra sus pacíficos vecinos. A mí esta explicación siempre me ha parecido insuficiente, inconsistente, simplista. Yo tengo otra tesis acerca de lo que realmente sucedió. Como sabéis, hacia 1900 el Imperio Británico y el Imperio Francés habían conquistado casi todo el planeta. Como también sabéis, y si no os lo explico yo, estos imperios pertenecían a las familias sionistas de banqueros de Londres y París, encabezados y dirigidos por la familia Rothschild. Pues bien, una vez consolidado el control sobre todos esos territorios recientemente conquistados, el siguiente paso era destruir a la competencia. Lo poco que quedaba del Imperio Español en 1898 y los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano en 1918. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se recuperó parcialmente, así que tuvieron que rematarla 20 años después. Pero centrémonos en el caso japonés. En la primera mitad del siglo XX, Japón se industrializó en un tiempo récord. Los banqueros sionistas no se esperaban que los japoneses fueran capaces de conseguir todo lo que consiguieron, de tal forma que cuando se quisieron dar cuenta, una potencia rival había surgido en el lejano oriente. Por cierto, por increíble que parezca, 100 años después han vuelto a cometer el mismo error, solo que esta vez con los chinos. Evidentemente los banqueros sionistas no podían tolerar dicha rivalidad, así que decidieron que Japón tenía que ser destruido. Aquí viene la explicación alternativa que muchos de vosotros cuestionaréis. Los japoneses sabían que estaban en el punto de mira de los banqueros sionistas y tenían un serio problema. Japón era y es un país sin materias primas. Al norte lindaba con la Unión Soviética, cuyo gobierno estaba plagado de agentes sionistas, los llamados trotskistas. El sudeste asiático estaba controlado por los británicos y los franceses, Indonesia por los holandeses y Filipinas por los norteamericanos. Y China, aunque aparentemente era un país soberano e independiente, en realidad de facto estaba sometida al Imperio Británico. Los miembros de la extensa familia Sassoon eran los hombres de confianza de los Rothschild en China. Esto implicaba que en cualquier momento los banqueros sionistas podían ordenar al gobierno chino que dejara de exportar materias primas a Japón, estrangulando de esta forma a la industria japonesa. Para neutralizar esta amenaza, los japoneses decidieron invadir China en 1937, con lo que no solo evitaban el riesgo de quedarse sin materias primas, sino que además a partir de ese momento no tendrían que pagar nada por ellas, lo que se dice un negocio redondo. Yo no apruebo esta agresión, como no apruebo prácticamente ninguna, pero tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos en la piel de los japoneses de aquella época. Fue el agresivo y dominante Imperio Británico el que indirectamente forzó a los japoneses a invadir China, como una mano invisible que te empuja a hacer cosas que en realidad no quieres hacer. Dicho esto, el comportamiento del ejército japonés en China es totalmente injustificable. Para invadir un país no hace falta masacrar a sus civiles. Ahora los británicos y los norteamericanos ya tenían la excusa perfecta para atacar a Japón, pues este país no solo había invadido China, un aliado suyo, bueno, más bien un vasallo, sino que además había cometido innumerables crímenes de guerra. Claro, como si los británicos, los franceses, los holandeses y los norteamericanos no hubieran cometido ninguna masacre ni ningún atropello en los 100 años anteriores, como ilustra esta fotografía de 1901 de un soldado norteamericano torturando hasta la muerte a un filipino. Pero el gobierno americano tenía un problema. El pueblo americano era aislacionista, estaba totalmente en contra de involucrarse en ninguna guerra. El presidente norteamericano, Roosevelt, estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer para meter a Estados Unidos en la guerra, tanto en Europa como en Asia. Así que el 25 de julio de 1941 puso en marcha una nueva estrategia. Impuso un embargo total a Japón, lo que implicaba que en pocos meses Japón quedaría paralizado. Y yo me pregunto, ¿quién demonios es Estados Unidos para imponer sanciones y embargos a los demás? Esta medida por fin dio el resultado esperado. 4 meses después, el 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor.
A los ojos de la historia y del pueblo norteamericano, fueron los japoneses los que empezaron la guerra. Ellos son los grandes villanos en todo este episodio. Hoy en día la mayoría de la gente se cree la versión de que el imperialista Japón atacó de forma traicionera a Estados Unidos para dejar fuera de combate al único país que podía detener su proyecto imperialista. Permitidme insistir una vez más. Los japoneses no eran ningunos santos. Eso lo tenemos todos muy claro. Pero como ya he apuntado antes, fue la certeza de que los británicos planeaban obligar a China a dejar de exportar materias primas a Japón lo que empujó a los japoneses a invadir China en 1937. El embargo total decretado por Estados Unidos en 1941 confirma que los temores de los japoneses no eran infundados, pues ya se ve que estrangular la economía de las potencias rivales es una táctica muy usada por los banqueros sionistas. De hecho, en la actualidad Estados Unidos está usando esta táctica con más profusión que nunca, lo que está empujándonos a todos a otra guerra mundial. Quisiera ahora dar una teoría alternativa para explicar el terrible comportamiento de las tropas japonesas en China. Creo sinceramente que los japoneses tenían miedo de los americanos. Y con razón, claro. Por eso se comportaron en China con una agresividad y crueldad inauditas. No para atemorizar a los chinos, a los que estaban derrotando con facilidad, sino para atemorizar a los británicos y a los norteamericanos. Si hubieran utilizado un lenguaje callejero, hubieran dicho algo así. Cuidado conmigo que estoy muy loco, que estoy muy loco. Es la misma estrategia que usan algunos animales pequeños cuando van a ser atacados por otro más grande. Utilizan todo tipo de técnicas para hacer que el potencial atacante se lo piense dos veces. Esto no debería sorprender a nadie. Al fin y al cabo, todos los comportamientos humanos encuentran su correlato en el mundo animal. La idea en sí no era mala, pero no funcionó porque todo el mundo sabe que los japoneses no están locos, pues son un pueblo muy racional. Los que sí están locos de verdad son los norteamericanos. Y no digamos ya los banqueros sionistas de Nueva York y los llamados neocons, los halcones de Washington. Fanáticos cristianos protestantes que creen que cuando todos los judíos del mundo regresen a Israel, se producirá la parusía, es decir, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, iniciándose así el juicio final a la humanidad, momento en el que los justos se levantarán de sus tumbas y heredarán la tierra. Por eso consideran que tienen que ayudar a Israel con todos los medios posibles, pues de esta forma están allanando el camino a la segunda venida de Jesucristo. Todo esto lo dicen ellos, Yo no me he inventado nada. Gente como esta es la que manda en Estados Unidos. Por todo esto afirmo que en realidad los verdaderos responsables de que empezara la guerra en Asia fueron los banqueros sionistas. Y además todo lo que acabo de explicar se puede extrapolar de forma mimética a Alemania, un país sin materias primas que se negó a someterse al Imperio Británico y que invadió a la Unión Soviética para robarles a los rusos los recursos que Alemania necesitaba para enfrentarse con garantías de éxito al todopoderoso Imperio Británico y a Estados Unidos. Claro, con lo que no contaron los alemanes fue con el hecho de que los rusos son tan peligrosos como los británicos y los norteamericanos. Esta es una lección que aprendieron demasiado tarde. Visto lo visto, lo mejor hubiera sido que Alemania y Japón no hubieran invadido a la Unión Soviética ni a China. De hecho, hacia 1935 algo empezó a cambiar en la Unión Soviética. Stalin por fin se afianzó en el poder y empezó a perseguir a los agentes sionistas infiltrados en el gobierno y en la administración, los llamados trotskistas, que maniobraban desde la sombra para que las relaciones entre los rusos y los alemanes y los japoneses empeorasen. ¿No me creéis? Abrid el periódico de hoy. Nuestros periódicos, controlados por agentes sionistas, publican cada día noticias negativas sobre Rusia, con la intención de que los españoles acabemos odiando a los rusos, con el objetivo de que si, por ejemplo, dentro de 4 años la OTAN ataca a Rusia, los españoles apoyemos esta guerra. Así es como opera esta gente. Estas tres potencias podrían haber colaborado entre ellas, pues la Unión Soviética tenía las materias primas que Alemania y Japón necesitaban, y estos a su vez producían los bienes que los rusos necesitaban, y además podrían haber contribuido a la modernización de Rusia. Este es el camino que han escogido hoy en día los rusos y los chinos, con unos resultados muy satisfactorios. Desgraciadamente Hitler, muy inflexible en cuestiones ideológicas, ordenó la invasión de la Unión Soviética en 1941. Resultado, la Unión Soviética quedó arrasada y Alemania y Japón se convirtieron en los vasallos de Estados Unidos,
es decir, de los banqueros sionistas de Nueva York. Peor, imposible. Ya se ve que los alemanes y los japoneses tomaron decisiones muy estúpidas, probablemente porque se encontraban en un estado de enajenación transitoria, de locura pasajera. Pero los culpables de que los alemanes y los japoneses enloquecieran fueron precisamente los banqueros sionistas, pues estos, que controlaban los ejércitos británico, francés y norteamericano, dieron claras muestras de que se habían propuesto invadir Alemania y Japón, que se negaban a someterse a ellos. Ante esta perspectiva, los alemanes y los japoneses se empezaron a preparar para la guerra, no solo a nivel material, sino sobre todo a nivel psicológico. Es decir, empezaron a embrutecerse para afrontar lo que se les venía encima. Ya hemos visto que fue Estados Unidos el que impuso un embargo total a Japón en 1941, no al revés. Y os recuerdo que en Europa fue el Reino Unido y Francia los que declararon la guerra a Alemania en 1939, no al revés. Ciertamente Alemania invadió la mitad de Polonia, pero curiosamente la Unión Soviética invadió la otra mitad, y sin embargo los ingleses y los franceses no le declararon la guerra. Yo condeno enérgicamente la invasión de Polonia, pero hablemos claro. A los banqueros de Londres y París les importa un comino el sufrimiento del pueblo polaco. Lo que ellos querían era ir a la guerra con Alemania para eliminar a un peligroso competidor industrial y militar. En fin, cada uno que crea lo que quiera, faltaría más. Pero yo creo que la tesis que acabo de exponer explica mucho mejor lo que sucedió en aquel periodo que lo que nos enseñan en el colegio o lo que nos muestran las películas de Hollywood.